Pilea peperemoides. Hoy todo lo que tenés que saber sobre Pilea peperemoides en este video. No te lo pierdas. Hace 2 años te contaba cómo hacer hijitos de Pilea peperemoides. 2 años después, acá tenemos a la Pilea peperemoides que tengo que trasplantar, así que voy a aprovechar el video de hoy para contarte cómo evolucionó esta pilea, pero también para contestar un montón de comentarios que dejaste en este video. Así que quédate hasta el final, donde todas tus preguntas tendrán respuestas. ¿Cómo me gusta esta planta? Me gusta mucho. Pilea peperemoides. Va creciendo, pero está en una macetita muy chiquita, así que hoy aprovecho para darte un update de esta planta y de paso te muestro cómo la trasplanto. Bueno, ya tengo todo lo que necesito. Es tiempo de trasplantar la pilea y la vamos a mover a esta maceta. Mientras miras el paso a paso del trasplante, aprovecho para contarte cuáles son los tipos de sustrato que mejor le hacen a esta planta. Utiliza un sustrato para plantas verdes, pero añadile perlita para mejorar el drenaje y la aireación de las raíces. Una buena proporción podría ser una parte de perlita por 3 partes de sustrato. Como toda planta de origen tropical, le gustan los sustratos ricos en materia orgánica y con buen drenaje. Al final, el suelo es la base de todo. Y con la luz, la clave para disfrutar de su compañía es ubicarla en un lugar en el que reciba abundante luz indirecta. Lo ideal es ponerla cerca de una ventana orientada al sur o al oeste. Estas plantas crecen con rapidez hacia el sol, por lo que si quieres garantizar un crecimiento uniforme, te recomiendo girar su maceta una vez por semana. Así tendrá un aspecto más compacto. ¿Qué pasa con el riego? Generalmente las pileas no necesitan abundantes riegos, con una vez por semana será suficiente. Es posible que en épocas de calor necesite más frecuencia de riego y durante el invierno es preferible espaciar. Una buena manera de detectar que nuestra pilea está sedienta es observar que el sustrato está completamente seco. Por otro lado, puedes utilizar un sistema de autorriego natural para ahorrar agua. Bueno, ya viste qué fácil que fue trasplantarla, así que acá, después de regarla, ya está en una maceta mucho más grande y esperamos que crezca más y empiece a dar hijitos como todas las otras que te mostré en el episodio anterior y que regalé a todos mis amigos. Y llegó el momento de darle respuesta a tus preguntas y voy a tratar de resumirlas en 2 o 3 tópicos. Uno de los más comentados fue el tema del riego. Y acá, obviamente, te doy un tip que te va a ayudar, no solo para la pilea, pero para todas tus plantas. Cuando vos regás mucho una planta y el drenaje no es suficiente o el portamaceta no te lo permite o el sustrato es muy arcilloso y junta mucha agua, llega un momento en que las raíces se pudren y donde las raíces se pudren ya es muy difícil recuperar a la planta. Por el otro lado, si sos medio olvidadiza y no regás las plantas frecuentemente, la planta obviamente no tiene el agua que necesita para sobrevivir y va a demostrar signos de estrés y la planta la vas a ver que se empieza a secar. Muchas veces logramos recuperar esas plantas solo corrigiendo el riego. Entonces el tip es mejor evitar regar demasiado que sobrepasarte con el riego. Porque si una planta seca se puede de alguna manera con suerte recuperar, pero una planta ahogada con las raíces podridas ya tendrías que darla por perdida. Ten cuidado con el agua. La falta de agua se puede arreglar, el exceso no. Muchos otros comentarios tenían que ver con la luz.
si ponían la pilea en la ventana y qué pasaba con la ventana. Bueno, son dos cosas diferentes. Las pileas necesitan luz, pero no directa. Entonces es bueno ponerla en un lugar donde no le pegue el sol todo el tiempo. El tema de la ventana tiene más que ver con, es una ventana que vos vas a abrir frecuentemente y entonces si abrís, corre aire. Y esa corriente de aire, si la temperatura del aire es completamente diferente afuera que adentro, esos cambios de temperatura no le hacen bien a la pilea y en general a ninguna de las plantas de interior. Entonces siempre fíjate en qué ventana las pones para que no sea una ventana que estás abriendo y cerrando todo el tiempo y que las condiciones de temperatura sean las que estén afectando a tu pilea. Claudia desde Chile me preguntaba qué abono usaba para mis plantas. Y yo, si bien tengo un abono líquido para plantas de interior y distintos abonos o fertilizantes que se compran en cualquier casa de jardinería, prefiero en lo posible usar el compost. Yo tengo un compost acá en casa que se genera reciclando todo lo que podamos de las plantas de acá, pero también toda la comida o los desechos de comida, las cáscaras de banana, las cáscaras de huevo, todo va al compost. Entonces yo prefiero en cada primavera o sumarle compost a la tierra que ya tenían o a veces cambiar completamente, si la maceta es chiquita, por un nuevo compost para que tengan todos los nutrientes que necesitan. Marta Fuentes me comentaba que le habían regalado un esqueje de 5 centímetros, pero que tardaba mucho en crecer, se le caían las hojitas, estaba estresado, ¿qué le pasaba? Y esto es en general para cualquier planta, hasta la que compras en el vivero, en la casa de jardinería. Normalmente los viveros tienen unas condiciones ideales en el invernadero, donde nada cambia, todo está perfecto, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, además de que muchos invernaderos agregan un montón de fertilizante, entonces la planta está divina para que la compres. Cuando vos la traes a tu casa no tiene las mismas condiciones que el invernadero, entonces a la planta le va a llevar un tiempo adaptarse a sus nuevos cambios. Lo importante es que siempre te fijes cómo la planta va evolucionando. Se pueden caer algunas hojas, lo importante es que tenga nuevos brotes, lo importante es que siga verde, lo importante es que la veas vigorosa. De a poquito ya se va adaptando, dale tiempo a que se adapte a estas nuevas condiciones que fueron muy drásticas para el cambio. ¿Y a vos? ¿Te gustan las pileas peperemoides como a mí? Comentalo en el video y si tenés alguna pregunta, hacémela también en los comentarios y voy a hacer lo posible por responderte lo antes que pueda. Nos vemos en el próximo episodio por aquí, por Travel and Gardening.